Las plantas son imprescindibles para el funcionamiento de la vida. Son las responsables del oxígeno que respiramos y de los alimentos que comemos. Una función importante de las plantas es reproducirse. ¿Sabes cómo se reproducen las plantas? Para que la reproducción sexual de las plantas se lleve a cabo, se requiere de la unión de dos células especiales conocidas como gametos, una de una planta de sexo masculino que se conoce como polen y otra de una planta de sexo femenino que se conoce como óvulo. El grano de polen que ha llegado al pistilo produce un fino tubo que se adentra hasta el óvulo, y así llegan los gametos masculinos. Cuando se unen estos dos gametos, comienza a formarse una semilla. Existen diferentes tipos de flores, entre ellas las hermafroditas y unisexuales. Las hermafroditas, en la misma flor existen verticilos masculinos y femeninos, mientras que en las unisexuales solo existe un verticilo. Si es masculino, solo tiene androcio y si es femenino, solo tiene gineceo. Partes de la flor involucradas en la reproducción. Las plantas angiospermas, también conocidas como plantas con flor, son el grupo más diverso y numeroso de plantas vasculares en la Tierra. Se caracteriza por la presencia de flores, que son estructuras reproductivas especializadas, y a continuación te muestro cuáles son las partes de la flor que se involucran en la reproducción. Pétalos. Los pétalos son las partes coloreadas y a menudo vistosas de una flor. Tienen la función principal de atraer a los polinizadores, como insectos y pájaros, al proporcionar un estímulo visual para que se acerque a la flor. Los pétalos también pueden contener néctar, una sustancia azucarada que recompensa a los polinizadores por visitar la flor y facilitar la polinización. Sépalos. Los sépalos son las estructuras verdes en la base de la flor, justo debajo de los pétalos. Funcionan como estructuras protectoras para la flor en desarrollo antes de que se abra. Juntos, los sépalos forman una estructura llamada cáliz, que rodea y protege los órganos reproductores de la flor en su etapa de capullo. Los sépalos también pueden desempeñar un papel en la polinización, ya que a menudo actúan como un soporte para los pétalos y los órganos reproductores de la flor. Estambre. Es el órgano masculino de la flor y consta de dos partes, el filamento y la antera. La antera produce el polen que contiene los gametos masculinos. Carpelo o pistilo. Es el órgano femenino de la flor y está compuesto por tres partes, el estigma, el estilo y el ovario. El estigma es la parte receptiva donde se recoge el polen. El estilo es un tubo que conecta el estigma con el ovario. Y el ovario contiene los óvulos, que son los gametos femeninos. Partes involucradas en la reproducción de las plantas gimnospermas. Las plantas gimnospermas son un grupo de plantas que se reproducen a través de las semillas. A diferencia de las angiospermas, estas no producen flores ni frutos verdaderos. En cambio, utilizan estructuras especializadas para poder llevar a cabo su reproducción. Las partes involucradas en la reproducción de las plantas gimnospermas son las siguientes. Estrobilo o cono masculino, también conocidos como conos del polen, son estructuras reproductivas que contienen esporas masculinas o granos de polen. Cada grano de polen contiene células reproductivas masculinas que son liberadas al viento. Estrobilo o cono femenino son estructuras reproductivas que contienen óvulos, que son las esporas femeninas. Cada cono tiene escamas que albergan los óvulos en su parte interior. En la reproducción asexual de las plantas no intervienen las flores, ni tampoco los gametos, ya que solo hace falta una célula para que éstas se puedan propagar. En la reproducción asexual de las plantas no hace falta un gameto masculino o femenino, ya que no intervienen las flores. Solo se necesita una célula para que éstas puedan propagarse. En la reproducción asexual de las plantas solo interviene un solo progenitor. Esto quiere decir que las plantas serán una copia genéticamente exacta de su progenitor. La reproducción asexual tiene la capacidad de hacer que las plantas a partir de una sola célula, órgano o parte de esta misma
pueda reproducirse y crear un nuevo individuo con las mismas características que su progenitor. Hay dos tipos de reproducción asexual: la reproducción vegetativa y la reproducción de plantas sin semilla. Dentro de la reproducción asexual vegetativa encontramos los tubérculos, como la papa, los bulbos, como el ajo, los estolones, como la caña de azúcar, y los rizomas, como los plátanos. Por otro lado, la reproducción de plantas asexual sin semilla, podemos encontrar las algas y los musgos. La polinización es el proceso por el cual el polen, es decir, las células reproductoras masculinas de las plantas, son transferidos desde los órganos masculinos de las flores, llamados estambres, hacia los órganos femeninos, llamados pistilos. Este proceso permite la reproducción sexual de las plantas y es esencial para la formación de frutos y semillas. Existen dos tipos de polinización: la autopolinización, donde la planta se autofecunda con el polen de la misma flor o de otra flor de la misma planta, es común en plantas aisladas; y la polinización cruzada, donde el polen proviene de una planta diferente de la misma especie. Este requiere agentes polinizadores como el viento, el agua, insectos o aves y aumenta la variabilidad genética. Fecundación y formación de semillas. Cuando el polen llega al pistilo, ocurre la fusión de los gametos masculinos y femeninos. Esto da lugar a la formación de una nueva estructura llamada embrión, que es el comienzo de una nueva planta. Formación de la semilla. Después de la fecundación, el óvulo fecundado se transforma en una semilla. Este proceso implica el desarrollo de tejidos protectores alrededor del embrión. Protección. El embrión de una planta está protegido por una cubierta externa llamada tegumento o cáscara, que proporciona una capa protectora contra daños físicos, enfermedades o condiciones adversas al ambiente. Las semillas contienen nutrientes almacenados como carbohidratos y lípidos, que proporcionan energía y nutrientes para el crecimiento inicial del embrión hasta que pueda obtener nutrientes de la fotosíntesis o de las raíces. La germinación en las plantas. La relación entre la germinación y la reproducción de una planta es el punto de partida para su crecimiento a partir de una semilla. A partir de esto, esa semilla eventualmente alcanzará la madurez y será capaz de reproducirse, ya sea produciendo semillas o utilizando otros métodos de reproducción. En resumen, la germinación es el primer paso en el ciclo de vida de una planta que finalmente llevará a la reproducción y formará de nuevos ejemplares.